Bienvenido a una lección sobre diferenciación implícita básica. Para entender la diferenciación implícita, debemos tener una buena comprensión de la regla de la cadena. Primero revisemos la regla de la cadena, determinando la derivada de la cantidad 4x al cuadrado más x elevado a la tercera con respecto a x. Observe cómo tenemos una función compuesta aquí y, por lo tanto, debemos aplicar la regla de la cadena para encontrar la derivada. Mirando nuestras notas a continuación, aquí tenemos el poder básico de diferenciación, y aquí tenemos el poder extendido de diferenciación donde u es la función interna. Observemos para nuestra derivada, la función interna u es igual a la cantidad 4x al cuadrado más x. Y por lo tanto u', que es lo mismo que du de x, es igual a la derivada de 4x al cuadrado más x con respecto a x, que es 8x más 1. Entonces, si quisiéramos, podríamos reescribir esto como la derivada con respecto a x de u al tercero, que es igual a 3u al cuadrado por u', o 3u al cuadrado por du de x, que en este caso es igual a 3 veces la cantidad 4x al cuadrado más x al cuadrado, multiplicado por la cantidad 8x más 1. Esta es la misma idea que debemos aplicar al realizar una diferenciación implícita y el término usa una variable diferente de la variable de entrada. Por ejemplo, aquí se nos pide que encontremos la derivada de y al cubo con respecto a x, donde el término es término a y la variable de entrada es x. Y, por lo tanto, debemos aplicar la regla de la cadena para encontrar esta derivada porque suponemos que y es una función de x. Entonces, para mostrar un poco de trabajo extra aquí, si quisiéramos, podríamos dejarlo ser igual a y. Y por lo tanto y', que recuerda es igual a du de x, es realmente la derivada de y con respecto a x que es di de x. A menudo solo se escribe como y'. Al igual que en este primer ejemplo, podríamos reescribir esto como la derivada de u al cubo con respecto a x, que ya sabemos es igual a 3 veces al cuadrado u'. Pero aquí, 3 veces al cuadrado u' es igual a 3 veces al cuadrado y'. O 3 veces al cuadrado di de x. A menudo usamos di de x en lugar de y' solo porque y' se confunde fácilmente con y con el primero. Sin embargo, normalmente no mostraremos tanto trabajo cuando se da un término usando una variable diferente que la variable de entrada, nos diferenciamos como lo hacemos normalmente, y luego tenemos un factor adicional de la derivada. Observe cómo esto es realmente solo una derivada de y al cubo con respecto a y multiplicado por di de x. A continuación tenemos la derivada de 2 a la quinta con respecto a t. Observe en esta derivada que el término está en el término, y la variable de entrada también es t. Y por lo tanto no se requiere la regla de la cadena. Nos diferenciamos como lo hacemos normalmente. Entonces, la derivada de 2 a la quinta con respecto a t, es solo 10t a la cuarta. Pero sí quiero señalar que si aplicamos la regla de la cadena, no afectaría a la derivada. Por ejemplo, si dejamos que sea igual a t, u' es realmente solo du de t. Y la derivada de t con respecto a t es solo una. Entonces, multiplicar por 1, por supuesto, no cambiaría la derivada. A continuación tenemos la derivada de 2 a la quinta con respecto a t. Observe cómo aquí, sin embargo, tenemos un término s, y la variable de entrada es t. Y, por lo tanto, debemos aplicar la regla de la cadena donde suponemos que s es una función de t. Entonces esta derivada es igual a la derivada de 2s a la quinta con respecto a s veces de s de t. Bueno, la derivada de 2 a la quinta sería 10s hasta el cuarto, y luego tenemos tiempos de s de t. Nuevamente debemos aplicar la regla de la cadena porque estamos asumiendo que s es una función de t, así que si dejamos que sea igual a s, u' sería igual a ds de t. Ahora que entendemos que si se nos da un término que usa una variable diferente a la variable de entrada, debemos aplicar la regla de la cadena, repasemos las reglas formales sobre cómo realizar la diferenciación implícita. Para estas notas, suponemos que tenemos una ecuación que usa las variables x e y, donde x es la variable de entrada y es la variable de salida. Entonces, el primer paso, diferenciamos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Paso 2, aplicamos las reglas de diferenciación según sea necesario. Cada vez que una expresión que involucra y se diferencia,
d de x será un factor en el resultado, nuevamente debido a la regla de la cadena. Paso 2. Aislamos los términos d de x en un lado de la ecuación. Paso 4. Si hay más de un término d de x, factorizamos el d de x. Y finalmente, paso 5, dividimos ambos lados de la ecuación para aislar d de x. Y veamos un ejemplo antes de irnos. Se nos pide que diferenciemos con respecto a x. Entonces, el primer paso es diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Ahora se centra en el lado izquierdo. Sabemos que la variable de entrada es x y porque este es un término y también lo es, diferenciamos estos términos. Tendremos un factor adicional de d de x, y notaremos que estos dos términos son x términos, y por lo tanto no tenemos un factor extra de d de x. Entonces, la derivada de y al cubo con respecto a x es 3, y al cuadrado por d de x plus, la derivada 5 y con respecto a x es 5 veces d de x menos la derivada de 2x a la cuarta con respecto a x sería 8x al cubo menos la derivada a x. Con respecto a x es 1 es igual a la derivada de 12 con respecto a x es 0. El siguiente paso es aislar los términos d de x. Entonces agregamos 8x cubos y agregamos 1 a ambos lados, lo que nos da esta ecuación. Observe cómo tenemos dos términos d de x en el lado izquierdo, por lo que ahora factorizamos d de x y esos dos términos, dándonos d de x multiplicado por la cantidad 3, y al cuadrado más 5 a la izquierda. Y nuestro último paso es dividir para resolver d de x. Lo que nos da nuestra derivada. Espero que hayas encontrado esto útil.